verdad que no, ni idea. No sé nada. ¿Qué se hacía algo particular? No sabía. Ni idea. No. ¿Pero de qué se trata? Todo el año esperando al fin que llegue. Todo el año esperando otro septiembre. Semanero, sus semaneros, sus semaneros. Esas semanas de gloria, tantas jodas y delirio que se volvieron historia. Semaneros, sus semaneros, sus semaneros. Todo eso permanece con los mejores recuerdos. Me lo llevo hasta la muerte. Semaneros, sus semaneros, sus semaneros. Bueno, la semana fue un evento único, irrepetible por el momento, que tuvimos oportunidad de vivir. En mi caso, desde el año 81 hasta el 89 estuve participando. Si bien yo soy socio del club desde el año 80, en la primera semana no participé activamente en ningún equipo. Solamente venía a la noche al baile que se hacía en la casona que está a mis espaldas, que era el boliche, digamos, del club universitario. Yo arranqué la semana en el año 98, la semana obviamente se hacía por el 21 de septiembre, empezaba los viernes a la noche. 98 y 99 se hizo el desfile en Alem, ya después no se hizo más, y terminaban al otro domingo. Era intenso. Yo participé desde la semana del 82 con el grupo Deuda Externa, que después al año siguiente pasó a ser Chul Externo, y luego fue lo que es Sperman, que fue el último grupo, y con el cual se terminó la semana también. Yo participé desde el año 82 hasta que terminó la semana, porque a mediados de los 80 fui contratado por el club como operador de sonido, y entonces yo participaba no solamente del lugar de los equipos de la competencia de la semana, sino que también participaba como técnico y en la organización y en la logística de la Semana del Estudiante, hasta que terminó, fue desapareciendo hasta que terminó y no se hizo más. Era un encuentro de estudiantes de las universidades de Bahía Blanca, los institutos superiores. Se formaban equipos en los que competía en deporte, se competía en juegos, se competía en sketch o pequeñas obras de teatro, en guitarreadas. Había mucha gente. En el apogeo, año 85 más o menos, éramos más de 30 equipos y era una especie de olimpiada donde se daba con una combinación entre actividades deportivas y otras con modificaciones muy divertidas. Participaban equipos que eran
más o menos de 30 personas o más. En la primera semana que la viví de afuera, como dije, no había mucho equipo, creo que eran 10 equipos, no eran tantos. Y de ahí empezó a crecer, creció de a poquito todos los años y que yo recuerde la más numerosa fue la del 83 y había equipos que tenían más de 100, más de 150 participantes activos. En el apogeo movía entre 1.500 y 2.000 personas durante el día. Las actividades deportivas eran aquí en esta zona, digamos, de Avenida Alem y Perú. Y después también había algunas actividades en la Carrindanga. Que yo sabía de la semana por mis hermanas, que la recontra vivieron y la verdad es que fue con mucha ansiedad empezar la semana. Veníamos a la cantina del club los fines de semana previos para que la gente se anotara en los diferentes grupos. En ese momento creo que había 6, 7 grupos, puede ser que se me escape alguno. En un principio tengo entendido que era como una competencia entre carreras y esto aparentemente no tenía buena aceptación. A partir del 80 deciden ellos, la comisión del club, hacer una competencia entre equipos donde se mezclaran todo. Carreras de distintas universidades o institutos terciarios. Era más heterogénea la cantidad de participantes por equipo. Algunos de ellos solamente participaron en los deportes convencionales y otros se integraron también a las actividades en joda. Y bueno, y así resultó una combinación saludable. Eran todas competencias como ridículas, como sacándole la competitividad justamente por el lado de hacer el juego serio, con reglamentos y qué sé yo. En la mayoría de los juegos estaba perfectamente habilitada la trampa, la viveza. Estaba La Misión como película y se nos ocurrió hacer una parodia. Mientras uno de los chicos filmaba por la ventana, nosotros veníamos vestidos de monjes con capucha y velas en las manos y éramos 3. Y 4 chicas iban atadas con sogas, más un muchacho llamado Sandro, que tenía un chaleco de cuero y una espada que se había conseguido de verdad. Bueno, la anécdota es que al otro día el barrio estaba revolucionado porque una de las vecinas lo había visto y creían que en mi casa había una secta. La Semana del Estudiante tenía el espíritu que tiene para otras comunidades las fiestas de carnaval, en cuanto a la esencia de unos días dedicados a la fraternidad, a la amistad, como decíamos acá, a olvidarse de todo. En general no había ningún tipo de conflicto. No se quedaban tristes los perdedores, los que ganaban no burlaban a nadie, no gastaban a nadie, era un ambiente bastante relajado. Si bien había una cierta rivalidad y competencia entre los grupos también, a ver quién era el que más jodía o el que más ruido hacía, era común ver los de distintos equipos abrazados y tomando juntos un trago, así que eso estaba muy bueno también, porque éramos todos estudiantes, lo único que queríamos era pasarla bien durante una semana. No era esa semana en sí, porque todo se planificaba con tiempo. Vos buscabas amigos, hacías amigos, después participaban en tu grupo, tenías reuniones y hablabas de eso. El conformado del equipo, del grupo, era boca a boca. 2 o 3 que decían y poníamos una dirección donde estaba la lista y allí, digamos, se hacía la inscripción sin ningún requerimiento, nada más que decir que tenían ganas de participar con nosotros. Y creo que así fue con todos, digamos. La difusión y el armado de los equipos era así. Impactante ver cómo se vivía eso en cada grupo y cómo todos querían atraer gente para sus grupos. La verdad que era raro, porque yo no lo había visto en otros lugares. Y en esos 10 días arrancábamos el viernes con
el desfile de carrozas, que era un suceso muy notable en la ciudad. Salíamos de acá de la puerta del club, recorríamos la avenida Alem, doblábamos en Sarmiento, dábamos la vuelta a la plaza, volvíamos por Alsina hasta el teatro, y del teatro otra vez por avenida Alem, todos los equipos con sus carrozas, que eran carrozas alusivas normalmente al nombre del equipo. Y llegábamos al club y ya ahí empezaba la noche de joda, y el sábado empezaban las competencias. Para que podamos desfilar esas carrozas, podamos hacerlo, había un preparativo de a veces un par de semanas, a veces un mes o más. En esos tiempos los estudiantes, digamos, les avisábamos a los profesores que en la semana del estudiante no íbamos a estar. Y así se mantenía, y en esos días no se iba a clase. Es como que acá estaba todo. Los recitales, porque eran más de uno, tenías los juegos, era barata, era económica en este momento. Mucho el vino blanco de Dama Juana, muy barato, un vaso mediano de plástico de vino con 4 hielos y un poco de vino adentro. Alguno un poco más corajudo tomaba ginebra, un poco de cerveza, algún vino tinto. Tomábamos vino y cerveza, eso era fundamentalmente. Al vino le decíamos rugido de león, porque era tan malo que cuando lo tomabas ¡ah! Era terrible, o camorrero también le decíamos en una época. Los deportes o los juegos se hacían durante el día, en general empezaban alrededor del mediodía, y luego de eso, a la noche, previo al boliche, se hacían las actividades artísticas. Cada equipo tenía que presentar un sketch de actuación o musical, o ambos. Eso se hacía en general en lo que ahora es el comedor universitario, que es la planta baja de la casona. Había un pequeño escenario y un pequeño sistema de sonido. Y estando ya en el Zoom, algunas actividades se hacían en el Zoom, que tenía en el centro una pista escenario elevada, y algunas otras, cuando las semanas eran muy populosas, se hacían en el gimnasio con un escenario grande que había. Ahí en general se hacían las guitarreadas y los sketches que convocaban mucha gente, y un grupo de la Semana del Estudiante con 4 aficionados tocando la guitarra para divertirse podía tener un público de 3.000 personas alentándolos o jugando con ellos o pasándola bien. Era muy divertido, había sin duda allí exponentes que después trascendieron, digamos, al medio, tanto en lo actoral como lo musical. Muy divertido y muy creativo. Todo muy creativo, muchas cosas de arte se hacían y se preparaban con mucha anticipación para la semana. La concurrencia a la noche siempre era de 2.000 personas, y durante el día por ahí éramos 1.000 o 1.200. Mucha gente que aún estando en un equipo, porque trabajaba, porque tenía otras obligaciones y eso, no podía venir durante el día y venía a la noche. Amigos que justamente en esa situación de tener que una responsabilidad laboral al otro día, venían, estaban toda la noche de joda, y al otro día se iban, se daban una ducha, se tomaban un café y a laburar. Salían del laburo a dormir una siestita y otra vez al club a la noche. Estaba el concurso de baile, por ejemplo, que cada equipo presentaba, creo que era una pareja o más de una pareja por equipo, y bailaban rock, tango y creo que folclore. El plato fuerte era la noche, donde ya ahí, digamos, estábamos los integrantes de los grupos juntos, pero ya no había competencias. Era la noche de boliche. Y ahí se organizaban distintas fiestas, por caso, digamos, la fiesta de chocolate, donde se invertían un poco los roles en el manejo de la noche, y en la barra solamente podían estar acodadas las chicas y nosotros teníamos que estar deambulando y a la espera que nos sacaran a bailar. Había fiesta de disfraces, fiesta de sombrero, fiesta del pijama,
de la cara pintada, no sé, había infinidad de fiestas. Muy, muy divertida la fiesta de disfraces, una organización espectacular. La fiesta de gala, donde todos nos transformábamos, porque andábamos durante el día todos sucios, embarrados, con tierra, y después llegaba la noche y teníamos una transformación y aparecíamos todos engalanados para esa fiesta. Para mí también era como muy significativo las fiestas a la noche. Llevaban toda una producción, estábamos todos desastrosos, pero la fiesta de gala veníamos todos de punta en blanco. Cada noche había alguna fiesta y en general la música que se pasaba mucha, lo que le decíamos pachanga, de bailongo, de cumbia, hasta, no sé, chamamé, cualquier cosa muy bailable. Muchas de las fiestas eran temáticas, así que a las madrugadas, tipo 7, 8, salíamos disfrazados. A mí me tocó un día caminar por Alem vestido de cura y mientras iba me saludaban las señoras que pasaban. Buen día, padre, y yo con un crucifijo y una Biblia en la mano le decía que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Detrás de toda la diversión de la Semana del Estudiante, juegos, espectáculos, expresiones artísticas y boliche, todas las actividades, había, además de la comisión directiva del club, una comisión coordinadora que era la que estaba organizando todo el evento. Toda la semana ellos estaban para ayudar a los participantes, para coordinar cosas, para preparar los lugares. La organización era hecha todo por estudiantes, por nosotros, por los que estábamos acá, más allá de los concesionarios que tenían la atención de la cantina o de la barra, pues era hecho todo a pulmón. Entonces éramos tal vez 100 personas merodeando acá en las instalaciones día y noche. El trabajo previo empezaba no más allá de mayo, cuando se empezaba a juntar lo que se llamaba la coordinadora de la Semana de Estudiantes, que la integraban socios en general, miembros de comisión directiva, miembros de los departamentos y subcomisiones, y bueno, iban desarrollando los reglamentos de cada juego, iban desarrollando toda la logística. Era realmente un trabajo muy arduo, en reuniones al principio semanales y después todos los días. Había mucho trabajo. Y los que participábamos en eso éramos realmente felices. Esa gente que fue siempre ad honorem, justamente la coordinadora era la que organizaba el evento. Y después había un grupo técnico, siempre se necesita iluminación, sonido en los espectáculos, en los shows, incluso en las obras de teatro, siempre tenías que intervenir. Y eso conllevaba toda una logística que desarrollábamos con un grupito de gente que éramos empleados del club. Un punto muy alto, muy alto, era el asado del 21 de septiembre. Siempre la organización recaía en un inicio en un viernes y una finalización un domingo, donde el 21 de septiembre estaba ahí al medio. Entonces el Día del Estudiante se continuaba con la noche anterior, y arrancaba a las 8 de la mañana el campeonato de truco y los asadores empezábamos a las 7 de la mañana con el fuego y se hacía un gran asado del estudiante, que era bastante caótico porque estábamos todos sin dormir, algún tinto de más. El momento de servir el asado y eso era tal el descontrol, las naranjas que volaban, pero bueno, era parte de lo que sentíamos nosotros, un acontecimiento único también. Estoy hablando de un asado para más de 1000 personas, donde se ponían una rueda de 30 costillares y de esos elásticos de cama de metal que funcionaban como parrillas, y ahí había cantidades de vacíos y chorizos y eso. Cuando quise subir, tipo también 7, 8 de la mañana, me paró en seco el chofer y me dice: no, usted así no sube.
No sé qué habrá pasado, qué no le gustaba, porque iba con una peluca rubia, un baby doll y cancán escalado. Hoy teóricamente lo tendríamos que denunciar a INADI. Y siempre se traían espectáculos de nivel nacional. Espectáculo importante que en general era gratuito a los participantes. Los participantes de los equipos se inscribían y pagaban una inscripción y eso les daba derecho a las entradas del boliche y entre ellas al espectáculo. Tuvo en su momento Teresa Parodi, alguna humorista, Hugo Varela. Tuvo, entre otros, me acuerdo de Rudy Chernikov con El Señor del Baño, José Luis Illogia, Fredo Caseros con la Fiberglass Serenade, una banda tremenda. Los Auténticos Decadentes, bueno, y muchas otras bandas que se contrataban y venían a hacer sus funciones. Una buena parte de la técnica de esos espectáculos se hacía con lo que había en el club. Otras veces, cuando se precisaba por la cantidad de gente, se alquilaba para completar, y alguna vez puede ser que lo haya hecho alguna empresa contratada. Dependía mucho de las exigencias de los artistas. Si ellos entendían que el club no quería ganar plata, sino brindar un espectáculo, y los artistas, los productores, los managers entendían eso, se podía bajar un poco la expectativa con la técnica y usar el equipo de sonido del club, que tenía un equipo bastante decente, y por ahí, bueno, complementar con algo más. Eso para los espectáculos que se traían de afuera. Y después todo lo que se hacía acá a nivel artístico se hacía todo con la técnica del club universitario siempre. Sin duda que la Semana Estudiante del Club Universitario fue única en el país. Hacíamos algunos relevamientos y teníamos gente que venía de afuera, que estudiaba en Buenos Aires, en La Plata, en Tandil, en todo el valle. Se había corrido la bola y teníamos esa referencia de que, digamos, que no había en el país ningún evento como en el que estábamos acá. Eso nos daba cierto orgullo y nos impulsaba a tratar de seguir mejorando en todo lo que se pudiera. Y el domingo de despedida, que era la entrega de premios, era momentos emotivos. Por ahí el domingo era un día difícil porque ya el lunes mucha gente necesitaba retomar sus actividades. Los estudiantes que no eran de Bahía Blanca y que habían venido a participar habían vuelto a sus ciudades. En fin, había una merma ese domingo, pero era muy sentida, era una ceremonia muy sentida con abrazos, con lágrimas, con la verdad, mucha emoción. Y después de la semana incluso era costumbre de seguir reuniéndose, haciendo asado o festejando un cumpleaños de un participante o lo que fuera. Siempre era una excusa para volver a juntar el grupo de participantes, y además muchas veces de ahí se traía gente, todos teníamos algún conocido fuera del equipo y por ahí lo incorporábamos ahí, previendo ya para el año siguiente involucrarlo y que participe del equipo para la próxima Semana del Estudiante. A continuación, digamos, de la Semana del Estudiante, se veía en distintas actividades muchas guitarreadas, muchos encuentros así informales que seguían reflotando ese espíritu, ese ambiente tan lindo que vivimos en esos 10 días. Y algo así para destacar era que se buscaba premiar lo que llamaba el espíritu de la semana. Por equipo muchas veces o por personas que tenían una participación destacada en la organización, en el trabajo, en la joda, en cómo
la mayoría queríamos, digamos, que se desarrollara la Semana del Estudiante, que era eso, un momento de distensión, de encuentro, fundamentalmente de amistad. Sobre los últimos viernes, sábados, que se elegía también al rey de la semana y a la reina de la semana, que eran personas sí, que justamente encerraban en sí esta idea. Generalmente era un chico y una chica que se le daba el espíritu de la semana porque resumía lo que era la semana en una persona. Por quien más ayudaba, por quien más colaboraba, pero en verdad todos los que estábamos ahí, todos los que estaban ahí merecían el espíritu. Todos venían a la semana con el objetivo de divertirse. Yo creo que nadie venía con el objetivo de ganar la competencia de la semana, que había un ganador, había un campeón en la semana. En general, nadie hablaba del campeón más allá de los recuerdos que uno puede tener, y se divertían y la pasaban bien tanto los que salían campeones como los que habían sido horribles en el juego o en la competencia que fuera. Todos se divertían igual. Y me parece que por ahí un poco pasa el espíritu de la semana. Creo que en eso radica lo que era el espíritu de la semana. Era el compromiso con el grupo y con estar acá en el club viviendo y conviviendo con un montón de amigos. Éramos los deportistas de élite, éramos los artistas, éramos pintores, músicos de primera, y todos sacábamos lo que nos gustaba, el payaso de adentro, y lo mostrábamos, así como éramos. Y a todos les gustaba, a todo caía bien. La verdad es que la palabra semanero, así tal cual, yo no la he usado con mi gente. Sí, ¿te acordás de la semana, de aquel grupo, de este era de tal, pero semanero? Lo que pasa es que la palabra semanero no existe en verdad. Como no sabían cómo nombrarlo, le pusieron semanero, pero hace poquito, fue un año, en el 21 creo. Y por ponerle algo a la camiseta le pusieron semanero. Vivíamos tan intensamente todos esos días y por años, por muchos años, que teníamos la ilusión, como en tantas cosas de la vida, que no se terminara nunca. Ni para nosotros ni para las generaciones venideras. Para cada uno de nosotros el tiempo de despedirse de la Semana del Estudiante llegó. En algún momento las recibidas, la necesidad de empezar a trabajar, nos fue alejando. Y en simultáneo con eso, a partir de los 90, hubo un cambio generacional donde aparecieron otras formas de divertirse, otras formas de relacionarse. Ni peor ni mejor, fueron diferentes los tiempos que vinieron. Y a partir de ese tiempo, la Semana del Estudiante fue decayendo en interés, en participantes. Viéndolo a la distancia, creo que fueron las mejores las de los 80, la primera mitad de los 80. Después empezaron a decaer en cantidad de gente, en organización, se hacían un poco menos de actividades. Cuando yo empecé en el 98 ya había decaído un montón, pero te digo, bueno, 98 y 99 fueron los últimos años que se hizo el desfile en Alem, pero en el 98 me acuerdo que todavía se movilizaba un montón de gente. Ya en el 99 no, y ya después el desfile era imposible porque creo que el primer viernes éramos 30 personas acá adentro. Al ir habiendo cada vez menos gente que se anotaba ya en las últimas, se fue tornando difícil porque participábamos por ahí las mismas personas para diferentes grupos. Que el año 83 para mí fue la semana más multitudinaria y más numerosa, y
con más cantidad de equipo y más gente, se estaba viviendo la vuelta a la democracia. Entonces el club era como un lugar de expresión, de libre expresión. Se vivió con mucho fervor, mucha alegría, como sacarse un peso de encima, una bronca de encima. Fue como una explosión de libertad, digamos, ¿no? Porque estamos viviendo otra época, al principio de los 80. A eso habría que sumarle por ahí que la gente también fue cambiando, ¿no? Al cambiar el clima político, el clima exterior, digamos, la mentalidad de los estudiantes que venían incorporándose fue cambiando también. Entonces, por su edad, no habían vivido la parte de dictadura que habíamos vivido el resto. Entonces, eso para mí fue el cambio que hubo. Después del 83, al 84 hubo menos cantidad de equipo, 85 un poquito menos, y todo fue disminuyendo a partir del 83 hasta diluirse en los 2000, como dije, o los fines de los 90. En los años 82 y hasta el 90 más o menos eran las mejores semanas. Un poquito más, poquito menos. Y yo estuve en muchas etapas y sí, hubo grandes diferencias. Se perdió mucho lo que era la gente que venía de afuera por circunstancias económicas y eso, ya no llegaba mucha gente de los pueblos, que era en verdad lo que hacían la semana. La semana cae mucho por eso, por la ausencia de gente de afuera. O por dificultades económicas, o porque se crearon nuevas ofertas educativas en los lugares de origen. En definitiva, se empezó a reducir el número de gente de afuera que venía a estudiar a Bahía Blanca. Los que veníamos de afuera teníamos como otra necesidad de tener un lugar que nos acogiera, que nos brindara toda la contención en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, en lo afectivo. Y nuestra salida era acá al club, y acá nos reuníamos todos. El bahiense tenía otras alternativas, otros lugares que frecuentaba. No tenía por ahí al club como para nosotros, que era el único lugar. En los 80 la cantidad de estudiantes de la zona de influencia y de lejanas, del sur, de zonas lejanas, venían a estudiar a la Universidad del Sur o a la Universidad Tecnológica, porque no había ofertas universitarias en el sur o en el Valle de Río Negro. Tenemos muchos amigos de aquella zona, de aquellas épocas. Entonces la gente de Bahía Blanca tiene otras actividades, tiene otras ocupaciones, tiene su club de origen donde nació, su club de barrio. Entonces medio que empezó a decaer la cantidad de gente interesada, y de a poco fue como desapareciendo. No es que un día se cortó la semana de estudiantes estando lleno de gente o lleno de interesados en participar. Fue cada vez menos gente, menos equipos, hasta que un día no valió la pena. Esos factores, y habrá otros más de orden sociológico que los desconozco, que llevaron paulatinamente a que la semana del estudiante fuera decayera, hasta que en algún momento se decidió no hacerla más. Y de repente, o sea, la situación económica y la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto creo que fue muy grande para algunos y bueno, se diluyó. ¿Qué me dejó la semana de estudiante? Primero amigos, cantidades de amigos y bueno, experiencia organizativa en eventos. Yo aprendí un montón de cosas acá
y justamente cuando se hacían los eventos importantes que tenías que tratar con artistas de nivel nacional, con productores, con managers, trabajar con equipos de técnicos importantes. Bueno, acá siempre se nos dejó hacer la experiencia. La semana de estudiantes me dejó amigos, muchos amigos y digamos que el club como familia. Es impresionante la cantidad de amigos que tengo por todos lados. Yo creo que lo más importante que me dejó la semana es, en primer lugar, el sentido de pertenencia a esta casa, que es mi segunda casa. Los colores de Uni se llevan como los de la selección casi. Y no solo me dio un montón de amistades, me dio familia. Fundamentalmente los amigos. Los amigos de esa época son un tesoro. Las amistades que ha hecho, que las sigue manteniendo a pesar de los años y de las distancias, porque muchas veces los participantes de los equipos de la semana se han repartido por el país y por el mundo incluso. Amistades que son familia, que nos seguimos viendo asiduamente. Cantidades de familias, la mía entre ellas, que nacieron de acá, del club universitario, ¿no? En particular la mía nació de la Semana de Estudiantes. Poder seguir juntándome, recordando anécdotas de aquellas épocas de joven, es inigualable. Aún tengo contacto con ellos, aún nos juntamos con muchos de los que están acá. La verdad que es impresionante lo que hacía la semana en cuanto a la amistad. O sea, te dejó vínculos sanos. Semaneros, somos semaneros, semaneros, somos semaneros. Thank you.